Hola, ¿cómo están, amados? Quiero compartir una perlita bíblica pequeña, cortita, pero muy contundente, muy interesante. A mí me ha parecido interesante poder compartirla con ustedes. Y para esto quiero leer dos versículos aquí en San Mateo, San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. Dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué bueno que está este pasaje, siempre me llamó la atención. Jesús dijo: Te alabo, Padre. O sea, como sorprendido, ¿verdad?, de que el Señor haya hecho esto, el Padre, que haya escondido la revelación a los sabios y a los entendidos y se lo haya dado a los niños, es decir, a los niños espirituales. El niño espiritual es una persona necesitada, es una persona dependiente, es una persona humilde, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que los sabios y entendidos no ven la revelación de Dios. Es decir, ellos no reciben revelación directa de Dios, ni tampoco de parte de los ministros de la palabra. Entonces, cada vez, mis amados, que nosotros nos encontramos con este tipo de oyentes, con este tipo de personas, nos cruzamos, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios no fluye como debería. Comienza a fluir débilmente y aún hasta se bloquea. Nos puede pasar a los que predicamos que si nos encontramos en un auditorio donde hay gente de este calibre, de esta condición, sabios y entendidos, gente que cree que en realidad nos encontramos muchas veces con este tipo de personas. Personas que creen que lo saben todo, que conocen todo, que entienden todo, y bueno, son tan sabios que uno no les puede hablar nada porque ellos no lo entienden. Porque cuanto más sabia cree ser una persona, menos luz recibe de parte de Dios. Cuando más confía en sí mismo una persona, y eso también les puede pasar a los cristianos, mis amados, te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, a todo aquel que crea o se crea sabio en su propia opinión, la revelación de Dios se va a cerrar, se va a sellar para nosotros. Debemos recordar que según el Antiguo Testamento, Dios sella la profecía. Esto lo encontramos en Daniel 12:9. Entonces, en ocasiones, vuelvo a repetir, cuando nos encontramos con personas tan autosuficientes, tan sabias, tan entendidas, que todo lo conocen, todo lo saben, todo ya lo escucharon alguna vez, esa persona no recibe revelación de Dios. Esto es un principio espiritual. La palabra, la profecía, se cierra, se sella. Entonces, uno puede oír lo que Dios dice y aún así encontrar que la palabra está sellada, es decir, que no tiene revelación, no entender. Por eso hay tanta gente, tantos cristianos hoy día que no entienden lo que Dios quiere decir. No lo entiende. Daniel nos muestra este hecho, ¿no es cierto?, de que la palabra de Dios se sella. Dios le dijo a Daniel: sella la profecía. Entonces, el Espíritu Santo, según el designio de Dios, esconde la palabra de los sabios y los entendidos. En Génesis 3:24 la Biblia presenta este principio. ¿Por qué?
porque el hombre, después de que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, el camino al árbol de la vida fue sellado, fue cerrado, ¿no es cierto?, por un querubín y una espada encendida que se revolvía, dice la Biblia, por todos lados. Entonces, una vez, mis amados, que el hombre adquiere conocimiento del bien y del mal, pierde el acceso a la vida que trae la revelación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Alguno puede decir, pero Cristina, entonces no puedo estudiar la palabra de Dios. No, claro que no. Podés estudiar. No puedo estudiar ciencia, matemáticas, historia, medicina. Sí, claro que sí. Pero esos estudios, doctorados, máster, toda esa sabiduría que el hombre puede llegar a tener por su estudio, por su dedicación, no tiene que ponerse delante de uno al Dios presentar su palabra por la boca de quien sea. Porque cuando el hombre realmente dirige su atención al conocimiento, la vida huye de él. Entonces, cada vez que se enorgullece o se gloría o se jacta de su sabiduría, de su inteligencia, y hay muchos hombres y mujeres que les sucede esto, aún dentro del pueblo de Dios, entonces debe recordar que la revelación de la palabra de Dios le va a estar oculta, mis amados, porque Dios la sella. Y Jesús dijo, te alabo, Padre, por esto. Te alabo, Padre, por esto. Porque ustedes imagínense un hombre, una mujer, que se la cree todo, que cree que es el más sabio y más inteligente, que a él o a ella nada le pueden enseñar, nada le pueden revelar, ya que lo ha estudiado y lo sabe todo. Eso es tremendo, ¿no es cierto? ¿Qué sería si aún esa persona en esa condición de sabiduría, que puede tener y mucha humanamente, pero una cosa es la sabiduría humana, la inteligencia, y otra cosa es la revelación de Dios, la vida que hay en la palabra? Cuando Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Esta vida que viene con la revelación cuando una persona es como un niño. Por eso Jesús dijo, te alabo, Padre, porque la escondiste de los sabios y los entendidos. ¿Y se la revelaste a quién? A los niños, a esos que son dependientes, crédulos, sencillos. A esos Dios les revela sus grandes verdades eternas. Entonces, Dios se esconde de aquellos que se consideran sabios y entendidos. A tales personas, Él no les concede, mis amados, ninguna revelación. Por eso es que vemos muchas veces gente sabia, entendida, estudiosa, aplicada en las cosas de Dios y que ha estudiado y que prepara grandes y largos sermones con palabras pero totalmente rebuscadas o palabras que a veces el auditorio ni las entiende ni las escuchó alguna vez, pero uno termina de escuchar esas prédicas y no le quedó nada. Uno no recibió ninguna revelación a través de esa palabra. ¿Por qué? Porque la persona es sabio en su propia opinión, es autosuficiente, cree que sabe mucho y que todo lo puede decir, todo lo puede encontrar, tiene todas las respuestas. Entonces Dios cierra el camino a la revelación. Qué triste que es esto, mis amados. Qué triste que es esto. Repito, Dios se esconde de aquellos que se creen sabios y entendidos, que se consideran totalmente capacitados. A tales personas Él no les concede directamente ninguna revelación. Y aún a nosotros cuando predicamos,
y entre los oyentes hay una persona así, es un tema. Es un tema porque dicha persona ocasionará una gran obstrucción en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las revelaciones de Dios, esas revelaciones profundas que Dios quiere manifestar a través del predicador de la palabra, van a permanecer selladas debido a que Dios no va a permitir que la persona que está en la audiencia y que se cree un sabio o que es un sabio y entendido de este siglo, no va a Dios a permitir que reciba ningún tipo de revelación. Entonces el predicador no va a poder soltar esa revelación de parte de Dios, eso que dice el Salmo, un espíritu llama, un abismo llama al otro abismo, eso que sale realmente del espíritu de un verdadero predicador, lleno del poder de Dios, lleno del conocimiento de Dios, lleno de revelación de la palabra, se obstruye, se cierra ese canal, se sella esa revelación, porque Dios no le va a dar a ese sabio que hay en la audiencia, ¿no? Entre los oyentes, y ante la presencia de estas personas sabias y entendidas, aunque a veces nosotros deseemos impartir un conocimiento, una revelación, no vamos a poder. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios le cierra el camino a la revelación a estas personas. Hay personas que nunca son subyugadas por Dios porque Él no subyuga a los instruidos, mis amados. Ante tales personas es muy difícil proclamar un evangelio poderoso con palabras de revelación. Recordemos que solamente hay revelación en la luz de Dios. En la luz de Dios no hay doctrinas ni enseñanzas. Cuando más espiritual sea lo que queremos impartir, más oposición vamos a encontrar. ¿Por qué digo que no hay doctrinas ni enseñanzas? Bueno, porque la doctrina es una instrucción y cuando Dios revela su palabra, lo que nos da es vida. Es algo que solamente aquellos que reciben la revelación se dan cuenta y lo pueden entender. Es cuando comprendemos el meollo de la cuestión, es cuando vamos a lo profundo de Dios. Las enseñanzas, las instrucciones, claro que las tenemos y la pueden dar este tipo de personas y la podemos dar todos los que aprendemos la palabra de Dios, los que leemos y sabemos cuáles son las demandas de Dios, cuál es el decálogo, cuál es la ley, cuáles son los mandamientos. Sabemos que en el nuevo pacto toda la ley se resume en dos cosas: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esas dos cosas se resume todos los mandamientos. Entonces, luego de ahí se sacan las instrucciones y nosotros leemos las epístolas de Pablo, cómo se debe manejar la iglesia de Cristo, que es baluarte de la verdad, de qué manera nos tenemos que mover en el mundo, cómo tenemos que hacer las cosas. Pero cuando nosotros creemos que somos muy sabios y muy entendidos en todas las cosas, se nos sella la palabra con revelación y se nos cierra el camino al árbol de la vida, porque ya tengo conocimiento, demasiado conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿a quién le va a dar Dios revelación? A los niños, sí, a los que son como niños, a los débiles, a los que son sin prejuicio delante de Él. Dios, mis amados, resiste a los soberbios. El Señor, dice la Biblia, destruye la sabiduría de los sabios. En 1 Corintios 1:19 dice así: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Con qué propósito hace Dios esto? A fin de que nadie, dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en mi presencia. Dios
cuando encuentra este tipo de gente, lo trastorna todo, mis amados. Sí, lo trastorna todo. Él convierte la sabiduría en locura y la debilidad en poder. Qué hermoso, ¿verdad? Dios quebranta la sabiduría del hombre y al mismo tiempo le da poder. Qué misterioso esto, qué hermoso, pero qué revelador, mis amados. ¿Cómo es posible que al eliminar la sabiduría llegue el poder? ¿Te lo has preguntado? Porque el Señor es nuestra sabiduría y como nuestra justicia, como nuestra santificación, como nuestra redención, Él ocupa el trono de nuestra vida, Él ocupa todo nuestro ser y Él es nuestra sabiduría. Él comienza a revelarnos sus verdades eternas y no andamos más en oscuridad ni en tinieblas y ya es como que avanzamos, es como que cambiamos de dirección espiritual, es como que subimos un escalón. Fluye a través de nosotros. La realidad espiritual, mis amados, se encuentra en Cristo, en su revelación. Es decir, mi amado que me estás escuchando, Dios se esconde de los sabios y de los entendidos y se revela a los niños. Que esto te quede grabado, que te quede entendido. La luz se detiene cuando el hombre tiene sus propios gustos, propios prejuicios, propias reservas. Recordemos algo, cuando Jesús estaba en la tierra, se salvaban los pecadores, no los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran sabios y entendidos. Y Dios escondió la revelación del Evangelio de Jesucristo de esta gente sabia y entendida. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no oigan y se conviertan a Dios y Dios los salve o los sane. ¡Oh! ¡Qué tremendo que es esto! ¡Qué profundo! Si vos sos una persona que crees que sos muy sabio y muy entendido en las cosas de Dios, quiero decirte que Dios esconderá la revelación de su palabra cuando vos estés presente. Así va a ser. Así que te animo a que te arrepientas de ese pecado, de esa autosuficiencia y de esa soberbia, y vengas a Dios como un niño, para que Dios se pueda revelar a tu vida y darte sabiduría, que no es ni más ni menos que Cristo, nuestra sabiduría. Él lo es todo. Nosotros, si somos tan sabios y tan entendidos, vamos a seguir en el camino de la oscuridad. No vamos a tener revelación de Dios. Dios la va a esconder, estemos donde estemos. Vayamos a escuchar los predicadores más encumbrados, más sabios, los maestros más destacados de la palabra de Dios. La revelación no va a fluir hacia nuestras vidas. Así que atención, mis amados. Dejemos nuestra propia sabiduría de lado. Traigámosla a los pies de Jesús. Vayamos a la cruz y digamos, Señor, lo único que sé es que no sé nada. Necesito que me enseñes, que me guíes y que te reveles a mi vida. Quiero conocerte a través de la revelación del Espíritu Santo. Pedíselo ahora mismo al Espíritu Santo. Señor, traigo a tus pies tanta sabiduría que he adquirido, tanto conocimiento, tanto estudio. Lo pongo a tus pies y necesito que tú te reveles, que no selles más tu palabra delante de mí. Abre ese canal, Dios mío, a través de tu Espíritu para que te pueda conocer
por revelación. Y no tengas que decir como un día dijiste del pueblo de Israel, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento le faltó si eran muy sabios en las cosas de Dios, en las leyes? Ellos estudiaban de chiquito la Biblia continuamente, la Torá. Les faltó el conocimiento por revelación. Les fue sellado porque tenían mucho del otro conocimiento. Dios te bendiga. Dios hable a tu vida y Dios se revele a vos con todo poder y gran gloria. Nos encontramos en la próxima perlita. ¿Sí? Amén.